Así después no Ok. está en marcha, así que cuando quieran empiecen Sofía y Nicolás. Bueno, hola, nosotros somos el grupo 12, Nicolás y Sofía, y le vamos a hablar de intercambiadores de calor. Ahora sí, un segundo. No me está, ahí está, disculpa. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, lo que realiza un intercambiador de calor es transferencia de energía, que en este caso es en forma de calor de un fluido hacia otro. Esto ya se produce ya sea calentando un fluido frío con otro de mayor temperatura, también podemos reducir la temperatura de un fluido muy caliente con otro más frío, podemos llevar a ebullición un líquido con otro, a través de otro más caliente que tenga mayor temperatura de la que es la de ebullición, o también podemos condensar un fluido que está en estado gaseoso por medio de un fluido que esté más frío. Esto ocurre por el comportamiento del flujo de calor, que siempre va a ir desde la zona de un objeto de mayor temperatura hacia uno de menor temperatura. Como lo vemos acá en la imagen, digamos, de la zona más caliente, el calor siempre va a ir hacia la zona más fría. Y esto se produce por tres mecanismos: la conducción, la radiación y la convección. Bueno, la conducción es la transferencia del calor que se produce a través de un medio material por contacto de las partículas. Esto ocurre cuando existe una diferencia de temperatura y también en virtud del movimiento de las micropartículas. Esto lo podemos ver cuando tocamos algo caliente, una olla, algo que esté caliente, nos quemamos. Obviamente porque tiene mayor temperatura la que estamos teniendo nosotros y se nos conduce este calor. La cantidad de calor que se transfiere cuantitativamente se determina por la ley de Fourier. Esta ley lo que establece es la relación básica del flujo de calor por conducción, establece que es proporcional a la velocidad que existe, digamos, a la velocidad del flujo de calor a través de la superficie isotérmica y el gradiente de temperatura que existe en esa superficie. Digamos que afirma que hay una proporcionalidad entre el flujo de energía, que es la primera parte de la ecuación, y el gradiente de temperatura. Con esto lo que nosotros podemos hacer es justamente cuantificar la cantidad de calor, porque termodinámicamente hablando sabemos que el calor se va a ir de la zona más caliente a la más fría, pero no sabemos cuánto de este calor se va a transmitir. Bueno, el otro proceso, el otro mecanismo de transferencia de calor es la convección. Esto se produce por medio de un fluido, por ejemplo aire o agua, que transporta calor entre zonas de diferentes temperaturas. Esto siempre se da en materiales fluidos justamente porque al aumentar el volumen disminuyen su densidad, y con esta disminución de la densidad logran ascender y desplazan a los fluidos que siempre, los que están arriba, están más fríos. Entonces estos fluidos más fríos bajan, sube el caliente y baja el frío, digamos. Esta circulación es lo que se genera la convección y hace que toda la masa se vaya calentando. Esto, por ejemplo, sin ir a un ejemplo como acá, el de que hay una olla que está recibiendo calor y se genera ese flujo, podemos también hablar de que el aire caliente baja cuando tenemos un aire acondicionado en nuestra casa, lo ponemos alto justamente porque decimos que el aire caliente baja y el frío sube. Entonces, esto es, digamos, se basa en ese principio. Bueno, la convección también puede ser natural o puede ser forzada. La convección natural es la que se da por acción física y por el cambio de la densidad del fluido que caliente, digamos, que va circulando. Y hablamos de una convección forzada cuando esa circulación la hacemos a través de un agitador, ponemos una bomba, algo que modifique ese cambio, esa circulación, y se haga normalmente más rápido, digamos, que es lo que queremos hacer cuando aumentamos la presión, además aumentar esa circulación. Bueno, el último mecanismo por el que se puede transferir el calor es a través de la radiación. La radiación se genera por transferencia a través de ondas electromagnéticas. Sabemos que cuando hay la energía que se transmite a través de ondas electromagnéticas, cuando se encuentra con algún objeto, o se transmite, se absorbe o se refleja. Solamente la que se absorbe es la que se transforma instantáneamente en calor, que sería la que nos interesa. También podemos encontrar que el calor fluye a través de masas de gases por radiación. Esto lo podemos poner, por ejemplo, en la industria cuando tenemos un radiador que tiene pérdida, o tuberías que transportan fluidos que están a altas temperaturas, vapores, que si tienen pérdidas uno siente, pasa y sentís el calor, digamos. Buenas tardes. Un intercambiador de calor es un dispositivo que sirve para intercambiar calor entre los fluidos
y se los clasifican por sus características. Según su superficie, pueden ser carcasa y tubos o de placas. Lo de carcasa y tubos están conformados por un cuerpo cilíndrico y por un haz de tubos en su interior. Los intercambiadores de paso simple 1-1 se denominan así porque tienen un paso del lado de la coraza y un paso del lado de los tubos. Y para aumentarla, como es muy importante la velocidad y la turbulencia del fluido, lo que se hace es instalar placas deflectoras que consisten en discos circulares de chapa metálica seccionada en un lado. Los intercambiadores de paso múltiple, los que recién vimos de los intercambiadores 1-1, tienen limitaciones como que, porque cuando el flujo del lado del tubo se divide entre todos los tubos, la velocidad puede ser bastante menor, proporcionando un coeficiente de transferencia de calor bajo. Entonces se utilizan estos intercambiadores de paso múltiple con 2, 4 o más pasos de tubos que aseguran una velocidad más alta y un coeficiente de transferencia de calor más alto. Una de las desventajas que presentan estos es la que su construcción es muy complicada. Y estos intercambiadores invierten el sentido del flujo en los tubos al utilizar dobleces en forma de U que permiten el fluido fluir de regreso e incrementar el área de transferencia del intercambiador. Un ejemplo de esto es el intercambiador 1-2, en donde está distribuido de tal manera que el fluido frío y el fluido caliente entren por el mismo extremo del intercambiador, proporcionando primero un flujo paralelo en el primer paso del tubo y en contracorriente en el segundo. Los intercambiadores 2-4 también son similares al 1-2, pero tienen 2 pasos del lado de la coraza y 4 pasos del lado de los tubos. Este tipo de intercambiador conduce a velocidades elevadas y a un coeficiente de transferencia de calor mayor que el 1-2. El fluido, hay que tener en cuenta con qué fluido se está trabajando a la hora para saber en dónde colocarlos en los intercambiadores. Si el fluido es corrosivo, está sucio y o muy caliente, deberá colocarse del lado de los tubos, ya que si es corrosivo, el interior de los tubos está compuesto por metales o aleaciones resistentes a la corrosión. Entonces conviene colocarlos en el interior. Si están sucios, pueden formar depósitos sobre la pared y es mucho más fácil limpiar eso en el interior de los tubos que en el exterior. Y los fluidos calientes también se colocan dentro por razones de seguridad y ahorro energético. Si el líquido es viscoso, conviene colocarlo del lado de la carcasa porque es más fácil que fluya por el exterior de los tubos que por dentro. Y puede modificarse la posición de los fluidos para obtener un coeficiente de transferencia de calor mayor. Los intercambiadores de tipo placa en vez de estar compuestos por carcasa y tubos, son reemplazados por placas, donde ambos fluidos están separados por una pared. Y los fluidos, bueno, no se mezclan. Las placas lo que hacen es maximizar la superficie en contacto entre ambos. En la imagen que se ve en pantalla, el fluido frío entra por los canales de arriba, baja por las placas y sale por los canales de abajo. Y el fluido caliente entra por los canales de abajo, sube las placas y sale por los canales de arriba. Y al entrar en contacto el fluido con las placas, aumenta el área superficial
y por lo que hay una transferencia de calor más eficiente. Una de las ventajas es que es demasiado caro y por eso se utiliza más los intercambiadores de tubo y carcasa en las industrias. Y lo último que pusimos es un diagrama de bloques de los intercambiadores de calor. Que ahí muestra, digamos, Eso que sería ingresa todo. el fluido caliente, digamos, que es para enfriar y la salida de ese que es para enfriar sale más frío y entra el más caliente. Y también, perdón, el más frío y sale más caliente, justamente, que eso es lo que quisimos diagramar más para que se entienda la entrada y la salida del intercambiador. Bueno, Y esa sería la bibliografía. perfecto. Esos son, hay más intercambiadores tipos de intercambiadores de calor. ¿O Sí, ustedes en solamente realidad, tomaron estos? claro, tomamos esto porque en realidad el Mackay después sigue hablando de evaporadores y condensadores, pero como los otros grupos tenían esos temas, para no ser repetitivos, digamos, llegamos hasta acá, de intercambiadores, digamos, solamente los intercambiadores y no abarcamos lo otro porque los otros grupos tenían esos temas, para no repetir, no pisar los temas, más que nada, pero nos basamos en lo que estaban en el Mackay. Bueno, perfecto. Ahí cuando ustedes eh, presenten de vuelta digamos, el diagrama, el diagrama Sí, de bloque. Hay que tener mucho cuidado en esto cuando interpretan, porque en este caso que que intercambian calor, no hay mezcla de las corrientes, ¿no es cierto? Entonces, claro. si Sí, ustedes en realidad no, eso tendría que haberlo puesto como inicial, final, con la misma letra, como para identificar que era el mismo normalmente fluido. no se dibujan de esa manera, ¿no es cierto? Se suele Claro, poner digamos, identificar de otra manera para eh, que se comprenda que no hay mezclas en este caso. claro. Sí, sí. Así que, si tienes alguna observación, José o Laura. No, no por mi parte. Bueno, Dejo de compartir entonces. sí, por favor. Una aclaración nomás. Tengan en cuenta que no siempre es fluido. O sea, siempre es fluido, perdón. Pero se pueden dar cambios de fase. O sea, si Claro, están calefaccionando con vapor, se puede dar que adentro del intercambiador se condense. Y en otros casos, se puede dar que ustedes están usando vapor para calentar y el líquido que va por el interior de los tubos se evapora. Parte del solvente, parte del líquido se evapora. O claro. sea que puede haber un cambio de fase siempre. Sí, Claro. perfecto. Sí, pero ellos comentaron que dejaron el tema de evaporadores y Claro, condensadores para otro grupo. para otro grupo, sí. Son Así todos que, equipos de intercambio, solamente que el proceso cambia, o la finalidad cambia. El grupo 13, Estamos esperando que a un compañero se le active el internet otra vez, profe, porque recién se le fue. Ahí dale, anda. ¿está en sala de ¿Presentamos espera? nomás, profe? ¿Compartimos la pantalla? Sí, compartan. no se olviden después de mandar las presentaciones, ¿no es cierto? Bueno, nosotros somos el grupo 13, somos Faustino Juliano, Juárez Sabrina, Soto Ávila y Delia Carlos. Nuestro tema son los evaporadores.
Primero voy a empezar definiendo qué es un evaporador. Los evaporadores son intercambiadores de calor cuya principal función es trasladar la energía térmica de la estancia que ha de ser enfriada a un líquido o sistema refrigerante. El calor siempre es transferido desde los elementos que tienen mayor temperatura a los que tienen menor temperatura. Su nombre proviene del cambio de estado sufrido por el refrigerante al recibir esta energía. Luego, una brusca expansión que reduce su temperatura. Durante el proceso de evaporación, el fluido pasa del estado líquido al estado gaseoso. Los componentes básicos de un evaporador son un intercambiador de calor para aportar el calor sensible y el calor latente de evaporación del elemento líquido, un separador, en el que el vapor se separa de la fase líquida concentrada, un condensador, para condensar el vapor y eliminar el condensado del sistema. Tipos de evaporadores. Existen varios tipos de evaporadores. Entre ellos encontramos, según la alimentación del refrigerante, tenemos inundados. En este caso, los sistemas realizan el trabajo por medio de refrigerantes líquidos, llenándose para humedecer totalmente la parte interior del intercambiador. Por esta razón, la mayor parte de calor es eliminado gracias al intercambio producido en el sistema. Los evaporadores de este tipo integran un colector o un acumulador que actúa como receptor de líquido. Sobrealimentados. Se trata de evaporadores en los que la cantidad de producto refrigerante que circula es excesiva. Cuando hay exceso de líquido, se separa el vapor mediante un sistema de baja presión o un acumulador. Entonces, se recicla en dirección al evaporador, a la vez que el vapor se extrae mediante la absorción del compresor. De expansión directa o expansión seca. El proceso evaporativo se realiza mediante el recorrido del refrigerante por una evaporadora, que hace que se encuentre en un punto medio con el material al que se le pretende reducir la temperatura. Otro tipo de evaporadores es según su construcción. Encontramos los de superficie de placa, que están formados por dos placas de metal soldadas entre sí de forma hermética, y en el espacio que queda entre sí fluye el refrigerante en estado gaseoso. A su vez, esta categoría engloba otros subtipos con pequeñas variantes, pero que básicamente tienen el mismo principio. Además, pueden ser utilizados individualmente o en grupos interconectados entre sí. Luego, los de tubo descubierto, que se utilizan tuberías de materiales altamente resistentes, tales como cobre o acero, que son usados para grandes evaporadores o para aquellos en los que se utiliza amoníaco como refrigerante. Y los aleteados, que están formados por serpentines tubulares, los cuales contienen placas metálicas por las que se realiza el intercambio de calor. Generalmente se localizan en la parte de atrás de los refrigeradores. Disculpen un poquito, Sí, José. sí. En realidad, los evaporadores que ustedes tenían que exponer son los de operaciones. Están exponiendo sobre equipos de frío, evaporadores de equipo de frío. Los evaporadores de concentración, donde se busca la concentración de una solución. ¿De qué libro de operaciones unitarias sacaron el material? Profe, les soy sincera, nosotros no encontramos casi nada de material. Sacamos de un libro, ahí mi compañera le va a decir el nombre, y después en páginas de internet, pero sinceramente no encontramos nada, casi nada. Bueno, el proceso de evaporación hay mucho, y hay en todos los libros de ingeniería química. En el PERRI, en todos los de transferencia de calor, en procesos con transferencia de energía. No es el tema que tenían que exponer.
Está bien, en los equipos de fríos, los equipos de frío tienen evaporadores, pero no es el objetivo que estábamos buscando al estudiar las operaciones en ingeniería química. Estamos buscando el proceso de evaporación para la concentración de una solución, o el proceso de evaporación por intercambio entre fluido caliente y fluido frío. Van a tener que preparar de vuelta, tienen que buscar en los libros de operaciones unitarias, libros de ingeniería química. En el PERRI, si buscan el PERRI, tienen todos los tipos de evaporadores habidos y por haber. Lo mismo que están algunos de los otros libros que están específicos de ingeniería química, ¿no es cierto? Bueno, sí. profe, vamos a preparar de vuelta. ¿Lo vamos a exponer la semana que viene? Sí, porque después nosotros, o sea, uno de los temas que tocamos ahora a continuación, que sería la clase que viene, es justamente la parte de evaporadores. En transferencia de energía en evaporadores. Pero no son estos evaporadores de equipos de frío. Estos son evaporadores, ya sea para equipos de frío, que puede ser un aire acondicionado, como puede ser un equipo de frío a nivel industrial. Pero no es el objetivo. Acá, en todo caso, después lo vemos, nos manejamos por correo. Preparen, busquen un poquito de información, me mandan y les digo de dónde condensar la información para la presentación. Y exponen la clase que viene al principio de la clase. Bueno, profe, disculpe. ¿Sí? Sí, no hay problema. Se pueden confundir. Pero acuérdense que estamos buscando siempre ingeniería química. Estamos estudiando ingeniería química. Entonces la fuente bibliográfica tiene que ser libros de ingeniería. No de internet, lo que encontremos por internet. Sí, profe, Para la clase que viene arrancan ustedes con la exposición y después sigo yo con la parte de balance de materia y de energía en los evaporadores, porque ahí ya se combinan balance de materia con balance de energía. Ahí empezamos a complicar un poquito más la cosa. Entonces es fundamental que entiendan bien cómo trabaja un evaporador. ¿Ok? Sí, profe, gracias y disculpe, nos vamos a preparar mejor. No hay problema, no hay problema. Bueno, siempre contáctenme durante la semana. Tengan presente que pueden realizar consultas, ¿no es cierto? El grupo 14, que tenía condensadores. Sí, profe, estamos las Profe, ahí tres. ya comparto la pantalla. Bien. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Buenas tardes, nosotras somos el grupo 14, está formado por Masat Romero Aiza, Miño Irina y yo, Verón Paula. Nosotras vamos a hablar sobre los condensadores. Para empezar, vamos a definir qué es la condensación. La condensación es un tipo de cambio de fase o de estado de agregación de la materia. Específicamente ocurre cuando un gas pasa a forma líquida a una presión cercana a la ambiental tras perder energía calórica. Ocurre generalmente cuando el gas es un vapor. La condensación ocurre cuando un gas se enfría o pierde el calor hasta alcanzar el punto de rocío, que puede variar dependiendo de la presión a la que se encuentre. La superficie sobre la cual el gas se condensa deberá tener una temperatura superficial inferior a la temperatura de saturación del gas, es decir, la temperatura a la que cambia de fase líquida a gaseosa. Así el gas libera el calor retenido y se deposita en forma de pequeñas gotas sobre la superficie. La condensación puede producirse artificialmente con la ayuda de un aparato llamado condensador. De hecho, la condensación forma parte del mecanismo de separación de mezclas conocido como destilación. La condensación es una técnica de separación en la cual uno
o más de los componentes volátiles de una mezcla de vapor son separados de los vapores restantes por medio de la saturación, seguida por un cambio de fase. Un cambio de fase de gas a líquido puede ser obtenido de dos maneras. La presión del sistema puede aumentarse a una temperatura dada o la temperatura puede ser disminuida a presión constante. Entonces, los dispositivos especiales de transmisión de calor utilizados para licuar vapores eliminando su calor latente de condensación son los que reciben el nombre de condensadores. Los condensadores de laboratorio se utilizan en los procesos de destilación y reflujo. El aparato ayuda a refrigerar líquidos y condensar vapores o gases de soluciones. Permite que los vapores de un solvente se enfríen para convertirse nuevamente en líquidos y vuelva a gotear. Un condensador industrial forma parte de los componentes de un sistema de enfriamiento, donde los otros son el evaporador, el compresor y la válvula de expansión. El condensador es un intercambiador que, como indica su nombre, condensa el vapor y se encarga de transmitir el calor emitido por los vapores provenientes del compresor. Entonces el vapor se licúa y pasa de vapor a líquido enfriándose. En el caso de la refrigeración, el condensador va a encargarse de disipar el calor absorbido en el evaporador y de la energía del compresor. En el caso de una central térmica, por ejemplo, el condensador va a encargarse de condensar el vapor procedente de la turbina de vapor. Además, se encargará de despachar el calor latente del exterior utilizando un fluido de intercambio como el agua. La superficie y el tamaño del condensador dependerá de la cantidad de fluido a comprimirse. Los condensadores se dividen en dos clases. En la primera, correspondiente a los condensadores de carcasa y tubos, el vapor condensante y el refrigerante están separados por una superficie tubular de transmisión de calor. En la segunda clase, correspondiente a los condensadores de contacto, las corrientes de vapor y de refrigerante, que ambas son generalmente agua, se mezclan físicamente y abandonan el condensador formando una sola corriente. Los condensadores, además del de laboratorio, pueden ser industriales, y estos se dividen en condensadores refrigerados por aire, por agua, a contracorriente, de inmersión, multitubulares y evaporativos. ¿Alguien está exponiendo? No se escucha. El que está exponiendo tiene el micrófono silenciado, me parece. Creí que era yo nomás que no escuchaba nada. No, no. ¿Quién está exponiendo en este momento? ¿Hay alguien del grupo hablando? Profe, parece que se le apagó el micrófono a la compañera. ¿O lo silenció? Bueno. ¿Pueden pasar hacia adelante y que otro siga exponiendo? Bueno, sigo yo nomás, profe. Los ¿quién condensadores... continuaba? Perdón, ¿quién tenía que continuar? ¿Quién continuaba exponiendo? Ella sigue, profe. ¿Aiza? No, Paula sigue. Ok. Bueno, los condensadores refrigerados por aire pertenecen a los sistemas de enfriamiento a seco. En el enfriamiento seco directo, el vapor de la turbina de vapor pasa a través de los tubos aletados, refrigerados por aire. El condensador no entra en contacto con el aire de refrigeración, y este es un tipo de carcasa o tubos. Los condensadores refrigerados por agua, en cambio, pueden ser muy compactos
por las excelentes características de transferencia de calor que posee el agua. Se utilizan diversos tipos de construcción, incluyendo el de cascos y serpentín, cascos y tubo dentro de un tubo. Normalmente el agua de enfriamiento se desplaza a través de tuberías y serpentines en el interior de una carcasa sellada en el que se descarga el gas caliente procedente del compresor. Una vez condensado el refrigerante, este puede salir por una línea de líquido, siendo de este modo innecesario el empleo de un serpentín separado. Una unidad condensadora enfriada por agua, equipada con un condensador de cascos y tubos, es de carcasas y tubos. Se tildó la presentación. Sí. No pasa. A la siguiente. Fíjate abajo si te aparece la flecha para pasar a la siguiente. Abajo a la izquierda. Posiciona bien abajo a la izquierda. No. Ahí está. Ahí está. Tarda un poco por el zoom. Los condensadores refrigerados por agua utilizan agua como elemento secundario para enfriar el condensador y el refrigerante se condensa. Este refrigerante en estado de vapor proviene del compresor, cede calor al medio exterior. El agua puede proceder de un río, de una torre de refrigeración, incluso del mar. Los condensadores de agua son más eficientes que los de aire. Actualmente están prohibidos los sistemas que no recuperan el agua en sistemas cerrados o semicerrados por una cuestión de ahorro energético. Por tanto, los sistemas de control de caudal constante que servían para regular el agua de entrada y tiraban a la cloaca están totalmente prohibidos. Los condensadores a contracorriente están formados por dos tubos de diferentes diámetros céntricos que funcionan a contracorriente. El gas refrigerante circula por el tubo de menor medida y el agua por el de mayor medida, a contracorriente, robando así el agua el calor necesario al refrigerante para que éste pueda licuarse. En los circuitos frigoríficos que portan este tipo de condensadores es necesario instalar un depósito de líquido. Los condensadores de inmersión están formados por un envolvente metálico atravesado por serpentines con alto coeficiente de transferencia de calor por conducción, que contiene el agua. El refrigerante en forma de vapor comprimido, al estar en contacto con la superficie del serpentín, cede su calor y se condensa. Este condensador funciona a su vez como depósito separador y permite la entrada única de líquido en el dispositivo de expansión de la instalación. El condensador puede disponerse de forma virtual u horizontal y los tubos pueden ser lisos o de superficies extendidas. El refrigerante condensado se recoge en el fondo del recipiente, que como todos disponen de un indicador de nivel y de presión. Bueno, los condensadores multitubulares están formados, como los de inmersión, por un recipiente cilíndrico de chapa y acero. Tienen en su interior multitud de tubos rectos que lo recorren longitudinalmente, paralelos entre ellos. Llevan un tapón fusible de seguridad y una válvula de purga para extraer los gases incondensables. Este puede estar dispuesto de manera vertical u horizontal. En los condensadores multitubulares, el agua circula por el interior de los tubos, mientras que el refrigerante cede su calor desde el exterior encerrado en un envolvente también llamado calandria. Los tubos del condensador pueden ser de superficie extendida o lisas, y los tubos pueden estar doblados sobre sí mismos en forma de U, de manera que el agua realice dos pasos antes de salir por el extremo del envolvente por el que ha entrado. En un extremo se sitúa la entrada y salida de agua, mientras que la entrada del vapor se hace por la parte superior y la salida del condensado por la parte inferior de la calandria. Se tildó de nuevo. Abajo a la izquierda, fíjate si te aparece la flecha. Viene en la esquinita de abajo a la izquierda, cuando te posicionas aparece unos iconos. Ahí está, profe.
Bueno, condensador evaporativo. Un condensador evaporativo es un equipo de refrigeración utilizado para aquellos casos en los que la energía en forma de calor que proviene de un sistema de enfriamiento no puede aprovecharse, por lo que se elimina generando vapor de agua. El funcionamiento del condensador evaporativo se basa en el mismo principio que el de las torres de refrigeración, es decir, existe un intercambio de calor de fluido a enfriar dentro del equipo de refrigeración. En el caso de las torres de refrigeración, el intercambio se realiza sobre una superficie de contacto denominada relleno. Y en el caso de los condensadores evaporativos, el intercambio se realiza desde un haz tubular por donde circula el fluido a refrigerar. Y los condensadores de laboratorios se utilizan en los procesos de destilación y reflujo. El aparato ayuda a refrigerar líquidos y condensar vapores o gases de soluciones. Permite que los vapores de un solvente se enfríen para convertirse nuevamente en líquidos y vuelva a gotear. Y acá está la bibliografía. Bueno, lo mismo que fíjense la bibliografía, frigoristas, condensadores. Mezclaron un poco el objetivo. Hablaron sobre los procesos industriales y mezclaron un poquito con equipos de frío, condensadores de equipos de frío. Traten de buscar en libros, no busquen en páginas de internet. Frigoristas, WordPress, condensadores. La definición de condensador en el libro, por eso tipo, no aparecía clasificaciones ni nada por el estilo. Claro, el Smith bueno, el McCabe es sobre operaciones, pero busquen también en el Perry. El Perry tiene todas las operaciones, todos los equipos que existen actualmente. Pueden ir a la segunda o tercera filmina. Voy a hacer una aclaración, a ver si no se tilda el PowerPoint. Sí, mientras están buscando, vamos a aclarar, el Perry es el manual del ingeniero químico y es podemos decir casi la Biblia de los ingenieros químicos, ¿no? Así que ahí ¿En está esa, profe, o cuál? sintetizada todas las operaciones, está reunida toda la parte de ingeniería química. Ahí. ¿Esta? Sí. Bueno, ahí presentan básicamente las dos clasificaciones de los intercambiadores, de los condensadores. Los que son de contacto indirecto o transmisión indirecta de energía, que son los que no se ponen en contacto, no hay transferencia de masa entre las corrientes de entrada y salida. El número 1, que es el de carcasa de tubo, tenemos las dos corrientes. Una caliente, obviamente, que se encuentra en estado vapor, una fría, que lo que va a hacer es condensar a la caliente, pero no se produce intercambio de masa. Solamente se produce intercambio de energía. Pero en el 2, o sea, ustedes lo dijeron, está bien, lo dijeron bien, pero quiero que quede bien claro. Ese es otro tipo de intercambiador, los condensadores de contacto. Y está bien. En este caso lo que se hace es generar la condensación por la mezcla con un fluido más frío. Pero acá sí hay una transferencia de materia. O sea, acá tenemos dos corrientes que ingresan al condensador, que es la corriente fría, la corriente caliente, pero una sola corriente de salida. Y esa corriente de salida, obviamente va a estar compuesta en masa va a estar compuesta por las dos corrientes de entrada, y va a abandonar el equipo con una temperatura intermedia. No puede abandonar el equipo a la temperatura de la corriente más fría, porque obviamente recibió una corriente caliente que ya le aportó energía. Y tampoco va a poder abandonar el equipo a la temperatura del fluido caliente. Siempre abandona el equipo a una temperatura intermedia entre los dos. Esa es la gran división en los condensadores. Los que son de mezcla y los que son de contacto indirecto, a través de una superficie de intercambio. Cuando ustedes ven los condensadores de carcasa y tubo, en el grupo anterior, cuando ven los intercambiadores de carcasa y tubo, cuando ven los evaporadores de carcasa y tubo, van a decir son todos los mismos equipos. Y prácticamente sí, son casi iguales, tienen detalles constructivos que se adaptan para un fin o para otro. Si estamos generando un vapor, si estamos generando una evaporación, si estamos generando una condensación,
o si solamente estamos intercambiando energía entre dos fluidos. Básicamente, la mayoría de los equipos de intercambio de calor en la industria son de carcasa y tubo, la gran mayoría, porque son los más económicos y los más sencillos de montar y de limpiar. Pero tienen detalles constructivos que los hacen exclusivos para un determinado uso, para generar una evaporación, una condensación o un intercambio, en función de los fluidos que están circulando. Eso quería que quede claro, que hay, en algunos casos acá ya podemos tener un balance de materia. Ya hay una transferencia de materia, no solamente una transferencia de energía, en el segundo caso. Bueno, profe. Profe, ¿le enviamos el power al correo? Sí, sí. Ok. Y ahora tendría que ser el grupo 15 calderas. Hoy le correspondía hasta... Bien. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ximena Castillo, soy integrante del grupo 15 y con mis compañeros Selene Luca y Ernesto Ríos les vamos a hablar de las calderas. Para empezar hay que definir qué es una caldera. Una caldera es un equipo diseñado para generar vapor. Este vapor se genera a través de la transferencia de calor con una temperatura constante y presión mayor a la atmósfera, en la cual el líquido se calienta y cambia su fase a vapor saturado. Entonces, con respecto a las partes del equipo, las comunes en todo tipo de calderas son el quemador. Acá se puede apreciar, no sé si se ve mi cursor, este aparato rojo de acá es el quemador, que es un dispositivo utilizado para quemar combustible y así producir calor mediante una llama. Este calor es el que va a ser usado para calentar el agua de la caldera. Después tenemos... Perdón, si tenés que marcar algo en la filmina, abajo a la izquierda, tenés la opción de puntero. Abajo a la izquierda, posicionar el puntero del mouse. A la izquierda, abajo, a la izquierda. ¿Donde dice anotar o no? No, no, abajo. Abajo, no, a tu izquierda. Abajo en la presentación. No me aparece nada. Ahí está. Posición, ahí. ¿Es pluma o flecha? Flecha. Flecha o ahí. Pluma si querés dibujar algo. Si ¿Ahí se ve algo? Se ve la flecha. Bueno, claro, pero tenés la pluma, con la pluma podés dibujar si querés remarcar algo. No, es para marcar simplemente. Acá este es el quemador que expliqué recién, se utiliza para quemar el combustible. Y por acá está el hogar o cámara de combustión, que es donde se produce la combustión claramente. Después, en este gráfico se puede apreciar mejor, acá tenemos el circuito de humos, que conduce los gases que se producen en la combustión hacia la caja de humos. Con esto se busca absorber la cantidad de calor para luego cederlo al agua. Estos gases, como no pueden ser liberados directamente a la atmósfera porque se generaría una pérdida de energía, digamos, al liberar el calor, pasan a la cámara de humo, donde convergen los gases y los humos para ser enfriados y así poder ser liberados al exterior a través de una chimenea o válvula, dependiendo del tipo de caldera. Bueno, el agua ingresa acá por la entrada de agua a una cámara de agua donde es almacenada y calentada gradualmente con la llama del quemador. Cuando el agua hierve se produce el vapor que es almacenado en una cámara, es acumulado en una cámara de vapor y luego liberado por la válvula de vapor, donde pasa a otro ciclo y pasa por un proceso de enfriamiento para volver a ser líquido y así recircular el agua. Uy,
Cada cierto tiempo se realiza una purga de los materiales disueltos en el agua que precipitan y son liberados a través de la salida de agua. Entonces esas son las partes principales de un equipo de calderas. Y en esta caldera que se puede ver, por lo general se utiliza para trabajar con combustibles sólidos. Las anteriores, por eso está el quemador, utilizan o combustibles gaseosos o líquidos. En esta cambia un poquito la distribución, donde hay una parrilla en la cual se puede ubicar el material sólido para ser quemado, y tiene un cenicero que después debe ser limpiado. Pero básicamente los componentes son los mismos. Tenemos cámara de agua, cámara de vapor, cámara de humo y una chimenea para liberar los gases y humos. Y con respecto a los tipos de caldera, le va a explicar mi compañera. Tenemos dos tipos de calderas según su diseño. Tenemos calderas acuatubulares que trabajan con vapor sobrecalentado. Son conocidas como calderas de tubos múltiples, en los cuales el agua circula por el interior del tubo y los gases y humos calientes por el exterior, pero todos dentro del mismo recipiente o tanque. Los componentes son paredes tapizadas de tubos de agua. Por los tubos de agua circula el agua que se convertirá en vapor. Estos se encuentran de manera vertical y muy próximos unos a otros. Un equipo de combustión, un sistema de tiro, donde el gas caliente es obligado a moverse hacia arriba y generalmente se utilizan ventiladores. Después, la eliminación de cenizas, que se puede realizar con un sistema automático o manualmente. Un circuito de suministro de agua, donde se suministra agua que debe ser de buena calidad y con un flujo rápido para conseguir que dentro de los tubos haya un flujo constante. Los baffles que dirigen los gases calientes a través de los tubos para una mejor absorción del calor. Puertas o portillos con apertura exterior, con un cerrojo autobloqueante que no pueden ceder a la presión, ya que puede explotar algún tubo y estos no pueden abrirse. Y sobrecalentadores, que estos mejoran el rendimiento y reducen los efectos corrosivos del condensado. Las características de las calderas acuatubulares son que son útiles para trabajar a elevadas presiones y gran cantidad de vapor, que requieren volúmenes de agua pequeños, producen vapor en forma independiente de que la temperatura sea baja, y los cálculos para su diseño son sencillos. Sus ventajas son que son muy seguras a altas presiones y su riesgo de explosión es bajo. También tienen un bajo tiempo de arranque y utilizan quemadores ecológicos. Están automatizadas y también vaporizan el agua a cualquier temperatura. Las desventajas son que necesitan una alimentación con agua pura, son más costosas y tienen un elevado costo de mantenimiento. Después están las calderas pirotubulares. Estos tipos de caldera trabajan con vapor saturado y están encargados de calentar un fluido para cambiar su estado por medio de energía térmica generada por una combustión. Sus componentes son un cuerpo que está compuesto de un tanque de acero inoxidable cerrado, un quemador, que es un equipo de combustión y es el elemento más visible, el hogar donde se realiza el consumo de combustible, tubos de intercambio, que son el medio por el cual a través de la superficie se produce la transferencia térmica de los gases de combustión hacia el agua, válvulas de seguridad que se activan automáticamente si hay anomalías en el sistema, también un manómetro que indica la presión interna de la máquina, la salida de vapor, la chimenea, que es por donde salen los gases hacia la atmósfera, la cámara de vapor donde se almacena el vapor generado por la caldera, una válvula de purga y niveles de control de agua y combustible. También un aislante térmico que se puede ver ahí arriba. Las características de las calderas pirotubulares que son compactas, están diseñadas para quemar combustibles gaseosos
líquidos y sólidos, y también almacenan grandes volúmenes de agua y son económicas. Las ventajas de estas calderas que tienen mayor flexibilidad de operación, menor costo inicial, menores exigencias de pureza en la alimentación del agua y menor costo de mantenimiento. Sus desventajas es que no pueden ser empleadas para elevadas presiones, requieren mayor tiempo para aumentar la presión y también tienen un mayor peso y tamaño. Bueno, ahí podemos observar, bueno, un aspecto que hay que tener en cuenta para evaluar la eficiencia de la operación son las características del combustible. Los tipos de carbón que tienen poca materia volátil suelen requerir temperaturas más altas de ignición y las que tienen un porcentaje aún menor requieren combustible adicional para estabilizar la ignición. El carbón que contiene muchas cenizas podría provocar problemas de ignición y estabilización. Los constituyentes y la cantidad de ceniza tendrán una influencia decisiva en el dimensionamiento del horno. Si se pretende diseñar y dimensionar hornos, se debe precisarse algunas propiedades de la ceniza del combustible, como la temperatura de fusión de la ceniza, la relación entre los constituyentes básicos y los constituyentes ácidos de la ceniza, la relación hierro-calcio y la fiabilidad, es decir, el grado de desmenuzamiento de la ceniza. También hay que tener en cuenta los factores que influyen en el funcionamiento. Algunos de los factores dominantes que influyen en el funcionamiento de estos equipos son el ensuciamiento, la formación de escorias, la humedad en el carbón, la molibilidad del carbón y su poder calorífico. Los constituyentes volátiles en la ceniza del carbón causan ensuciamiento y pueden tomarse para establecer el índice de ensuciamiento de un carbón determinado. Los dos factores que afectan el ensuciamiento son la dureza de la sustancia depositada y la velocidad de deposición. La dureza de la sustancia depositada se ve afectada por la composición química, la temperatura y por el tiempo. La velocidad de deposición depende de los constituyentes volátiles del carbón y de la cantidad de ceniza en el carbón. Las escorias depositadas son causadas principalmente por el transporte físico de partículas de ceniza fundidas total o parcialmente. La humedad alta en el carbón tiene influencia en el funcionamiento del horno. El carbón húmedo que entra al pulverizador causa la formación de grumos y provoca dificultades en la molienda. La humedad alta en el combustible reduce la temperatura de la llama y disminuye la absorción local del horno y la estabilidad de ignición, especialmente en la etapa de encendido del horno. La humedad alta reduce también la eficiencia del calentador debido a pérdidas de calor en el cañón de la chimenea. El índice de molibilidad es una medida de la facilidad relativa de pulverización del carbón y también el poder calorífico del carbón. Por último, podemos determinar un balance de materia y energía para la caldera. Si delimitamos el sistema, tenemos una corriente de ingreso F, que es la alimentación con líquido de agua subenfriada, y una corriente de egreso, que es la masa de vapor. Existe una transformación de energía mediante la quema del combustible, que se representa mediante esa flecha roja, y como se puede ver en el gráfico, esta transformación de energía en tres etapas. La primera, en donde la energía que se aporta aumenta la temperatura del agua, y se puede expresar mediante la ecuación donde Q sub 1, 2 es la masa del agua por el calor específico por la variación de la temperatura. La segunda etapa se aporta energía para cambiar el estado de fase del agua y está determinado por la masa de agua y el calor latente de vaporización. Y en una tercera etapa, nuevamente se aumenta la temperatura al suministrar energía y se calcula mediante la masa del vapor por la diferencia de entalpía.
Profe, nos olvidamos de agregar la bibliografía, disculpe. Pero Les ya estaba por decir eso. sí. Me faltó la bibliografía. Bueno, eso inclúyanla en el PowerPoint antes de enviar a la cátedra. ¿Mm? Ok, dejo de compartir. Bueno. A ver. Bueno, veo que se han interiorizado, han buscado bastante información, quizás podríamos observar algo de las fuentes, pero te voy a observar un aspecto de lo cual hemos remarcado en las clases iniciales, ¿no es cierto?, que es contextualizar la información. Ustedes han hablado mucho del carbón como combustibles y actualmente prácticamente, salvo digamos, las calderas que utilizan combustible de origen vegetal, ¿no es cierto?, de biomasa, en la Argentina no se utilizan, digamos, calderas con carbón mineral, ¿no es cierto? Están desapareciendo a nivel mundial y en la Argentina no hay carbón mineral, ¿no es cierto? Así que muchas de las cosas que han estado comentando están descontextualizadas. En algún momento, al principio de años, hicimos digamos, un pequeño taller en el cual ustedes tenían que traducirla al argentino, decíamos, no sé. Y acá han tomado información de alguna fuente que seguramente viene de otro país, y entonces aparecen estos detalles que acá en la Argentina son poco aplicables, ¿no? Si tenés un comentario, José. No, básicamente estaba bastante bien la explicación de los dos tipos de caldera, los dos tipos principales, eso sí. Humotubular y apotubular. Tengan en cuenta eso. Sobre todo, bueno, cuando tengan que estudiar para el parcial el resto, tengan en cuenta la diferencia entre apotubular y humotubular, los dos grupos de caldera. En cuanto al combustible, sí, es cierto, no, hoy ya no se usa más un combustible como es el de carbón mineral. Básicamente lo que se usa son combustibles gaseosos o combustibles líquidos. Y en algunos casos, bueno, biomasa, donde está disponible, donde se hacen algunas operaciones de biomasa. Como diésel y GLP, por ejemplo. Claro, gas licuado de petróleo, donde esté disponible. Sí, O sea, acá, por ejemplo, lo que hay en la garrafa, digamos. Claro, acá es caro, en el sur es mucho más económico. Ah, ok. Entonces, también tengan en cuenta, esto ya es aparte, pero la Argentina es muy larga y muy grande, y en algunos lugares un tipo de combustible es más económico que el otro. Por ejemplo, en el sur no hay prácticamente biomasa. La mayor parte de las calderas de generación de energía con biomasa están en el norte, en Misiones, en Corrientes, en el norte de Corrientes, los que generan energía quemando biomasa. Y en el sur, en cambio, tienen combustible gaseoso o líquido a buen precio, entonces pueden utilizar ese tipo de caldera. Pero en cuanto al detalle constructivo de las calderas, está bastante bien. Está bien, sí. Sí, eso, bastante claro. Para la clase que viene, recuerden que les queda el grupo 13, que prepara de vuelta evaporadores, y le toca al grupo 16 con secado de sólidos. La clase que viene continuamos con balance de materia con balance de energía, y vamos a complicar un poquito junto con los balances de materia. Entonces vamos a empezar la parte de evaporadores. Sí. Si no tienen consulta, yo les voy a hacer una aclaración nomás por las consultas que me estuvieron haciendo esta semana sobre balance de energía. Hay un punto flojo que parece que quedó ahí en las clases. No sé, Rubén, si vos tenés alguna aclaración para hacerle antes. No, comentar que en las exposiciones están apareciendo coeficientes de transferencia de energía, coeficiente de intercambio, que son, digamos, cosas que se van agregando
como conceptos y que son importantes después en el desarrollo futuro de las otras materias, ¿no es cierto? Así que en el primer cuatrimestre habíamos hablado prácticamente de balance de masa y no hablábamos de transferencias y nada, y acá empieza a aparecer conceptos nuevos, ¿no es cierto? Como las velocidades de transferencia, los coeficientes, que son todos, digamos, la temas que conducción y van la a ver en convección. profundidad en otras materias. Claro. Pero que, conducción y convección, como explicaron sus compañeros. exactamente. También, la transferencia de energía por conducción y convección. Y radiación, obviamente, pero bueno. Son temas nuevos que es conveniente que se vayan familiarizando. Lean un poquito y vayan entendiendo el concepto. Bueno, no tengo nada más, así que continúa, José. Ya comparto la pantalla. Un segundito. Un par de aclaraciones nomás, porque me parece que hay o se prestó a confusión o no lo expliqué bien. Cuando nosotros analizamos un cambio en la transformación termodinámica, acá tenemos representado, como habíamos visto, teníamos representado la transformación completa, que pasábamos de un líquido subenfriado a un vapor sobrecalentado. Yo les decía que toda esa transformación termodinámica, en realidad, a la termodinámica le interesa solamente el estado inicial y el estado final. No le interesa mucho el camino. Pero nosotros para calcularlo teníamos que calcular paso por paso, cada etapa. O sea, el calentamiento del líquido, el cambio de fase y el sobrecalentamiento del vapor. O la generación de vapor seco. Bueno, cuando les decía que a la termodinámica no le interesa qué es lo que pasa en el medio, solamente le interesa el estado inicial y final, es cierto, pero tengan en cuenta qué es lo que están ustedes, qué están calculando y de dónde sacan los datos. Si yo estoy considerando solamente acá un sobrecalentamiento de vapor, yo tengo una tabla donde puedo sacar datos de vapor sobrecalentado, datos de vapor saturado. Si la transformación involucra por ahí una condensación o un paso del líquido saturado a vapor sobrecalentado, puedo recurrir a tablas porque tengo tabuladas, por ejemplo, la entalpía del líquido saturado, la entalpía del vapor sobrecalentado. Lo que no tengo tabulado son las entalpías del líquido subenfriado. Eso no está tabulado. Eso lo tengo que calcular. Y no puedo calcular una entalpía en un punto. Cuando hablamos de entalpía siempre tenemos que hacer referencia a un delta de entalpía. No es una función de estado, es un intercambio. Cuando hablamos de entalpía es porque se está generando un flujo de energía. ¿Sí? Entonces yo no puedo recurrir a una tabla y sacar la entalpía del agua a 1 bar y 50 grados. Que sé que es agua subenfriada, líquido subenfriado. Lo que tengo que hacer es calcular el delta de entalpía entre ese 50 grados y lo que corresponda a que me esté dando mi problema. O sea, en este caso, yo tengo un delta de entalpía entre el líquido subenfriado y el líquido, y el líquido saturado. No puedo recurrir a una tabla que me dé, un segundito, una pluma, que me dé este valor y hacer la diferencia entre ambos. No existe esta tabla de líquido no existe. Sí puedo simplificar si, por ejemplo, estoy considerando desde este punto. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes tengan que realizar un balance de energía, tómense el trabajo, sí o sí, de graficar la campana, aunque sea fea, pero grafíquenla, bien fea como me salió a mí, representen los puntos, busquen los puntos en tabla, y si no tienen los puntos en tabla van a tener que hacer el cálculo, que va a ser sobre el lado del líquido subenfriado. Y esto les va a guiar para la resolución del problema, porque muchos están teniendo el problema de que no ubican los puntos en el gráfico, por lo tanto cuando van a sacar a tabla, sacan cualquier valor, toman valores a diferentes presiones, a diferentes temperaturas, toman un valor a una presión
y otro valor a otra presión, cuando el cambio de fase habíamos hablado que se da a presión constante. Tómense el trabajo de graficar el gráfico, ubicar los puntos, graficar su transformación y ver qué valores le corresponde a cada punto, el punto inicial, punto intermedio, punto final. Otro tema, un cachito. Acá. En el problema que tenía que comparar dos situaciones de operación de una caldera. Que decía, una caldera opera a una presión baja o puede operar a una presión más alta, pero tenía diferentes condiciones de alimentación. ¿Qué pasa? Ambas generaban vapor sobrecalentado. Generaban vapor sobrecalentado a diferente temperatura, pero era sobrecalentado. Si ustedes tienen que comparar qué diferencia hay entre la operación de una y otra, no pueden trabajar haciendo el delta de entalpía entre un vapor sobrecalentado que genera una caldera y el vapor sobrecalentado que genera la otra. Esta no es la consigna. A mí no me interesa qué diferencia de entalpía hay entre el vapor sobrecalentado que me va a generar una caldera y el vapor sobrecalentado que me va a generar la otra. A mí lo que me va a interesar es toda la energía que involucra pasar, supongamos que este es el punto 1, pasar desde este punto hasta este. Es toda esta energía la que a mí me interesa. ¿Por qué me interesa? Porque yo lo puedo utilizar para comparar con la otra caldera. La que arranca de un punto diferente, un punto más bajo, y tiene un salto de entalpía mucho mayor. Estoy involucrando con la segunda transformación, es mucho mayor que esta. Me voy a cambiar de color. ¿Listo? Este segmento, yo tengo acá, es mucho menor que este. ¿Sí? Esa es la comparación que yo estoy haciendo entre las condiciones de operación de una caldera con la otra. No estoy comparando la energía que tienen, la entalpía que tiene el vapor cuando abandona la caldera. Lo que estoy comparando es toda la energía involucrada en la transformación. Y tienen que tener en cuenta que, por más que puedan tener entalpías similares los vapores sobrecalentados, tienen que ver de dónde arranca la transformación. ¿Con qué temperatura ingresa? Si ingresa a una temperatura más fría, a una temperatura más caliente, y sobre todo, con qué presión está trabajando la caldera. Fíjense, voy a borrar un segundito todas las entradas. Si nosotros comparamos dos transformaciones, supongamos que son las dos calderas. Esta caldera que está trabajando a una presión alta, comparado con esta caldera que está trabajando a una presión mucho más baja. Así a ojo, sin necesidad de hacer ningún cálculo. ¿Cuál caldera necesita más energía para generar vapor? La que está arrancando desde este punto para llegar acá, o la que arranca desde este punto para llegar acá. La de abajo, primera. ¿puede ser? La primera, profe. La primera necesita mucho más energía. Por más que el vapor sobrecalentado va a tener prácticamente la misma entalpía. La diferencia de entalpía acá en este caso va a ser despreciable, 10 kilocalorías, 15, 20 kilocalorías. Eso es nada. Sin embargo, hacer toda esta transformación a mí me demandó muchísimo más energía. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque en la primera, voy a cambiar de color, en la primera acá, estoy ingresando a menor temperatura. ¿Sí? Entonces, obviamente, yo tengo que calentar para poder llegar hasta el punto de saturación. En este caso, yo ya entré en el punto de saturación. Entonces no tengo que calentar el líquido. Pero esas no son las mayores magnitudes, ese no es el mayor problema. El problema es este segmento. ¿Qué es este segmento? ¿Qué representa este segmento que tenemos acá? ¿Alguien que arriesgue la respuesta?
A ver si me sale el símbolo. Perfecto. Me salió todo. ¿Qué es la cantidad Este de energía lambda que 1, necesita para que cambie de estado? claro, el lambda 1, o sea, en la caldera número 1, lambda 1, el calor latente, a baja presión, es muchísimo más grande que el calor latente a alta presión. Entonces, una caldera que está operando a baja presión necesita sí o sí suministrar mucho más energía para poder generar vapor. ¿Por qué? Porque el calor latente ya es mayor. Independientemente que entre más frío o más caliente el agua, fíjense que acá el salto de entalpía es cortito, es chiquito. Independientemente que este salto sea mayor o menor, el calor latente que yo necesito a baja presión es muy grande. En cambio, cuando me voy a trabajar a una presión más alta, independientemente que yo pueda entrar un poquito más frío, un poquito más caliente, el calor latente es mucho menor. Entonces ahí requiero menos energía. El cambio de fase requiere menos energía. Ese es el objetivo que quería que ustedes vean cuando resuelven ese problema. No me interesa qué diferencia de entalpía hay en el vapor sobrecalentado al final de las dos calderas. Lo que me interesa es que vean la energía involucrada en toda la transformación. Y sobre todo la energía involucrada en el cambio de fase. Cuando una caldera opera a una presión o opera a otra presión. Lo pueden ver en la tabla. Entran a la tabla, ven la presión, leen la energía, el calor latente, perdón, y automáticamente se dan cuenta. Pero si lo resuelven por ahí, se lo memorizan más rápido. Se aprende más fácil. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, este gráfico lo hacemos, no hay problema si lo hacemos a mano. Manuscrito, ningún problema. Bueno. Los que Porque quieran trabajar, claro, los que quieran trabajar pueden descargarlo del software, lo pueden descargar de internet. Es gratuito, es libre, es de una universidad, así que lo pueden usar tranquilamente. Por ahí tienen que tener un poco de base termodinámica para poder usarlo apropiadamente. Descárguenlo y lo usan el año que viene cuando tengan termodinámica. Ahora lo único que necesitamos es que hagan el gráfico a mano alzada. ¿Sí? Dibujan la campana. Siempre dibujen la campana. Y después dentro de la campana, a mano alzada y en forma exagerada, dibujan el cambio, la transformación termodinámica. Y lo que siempre tienen que hacer es numerar los puntos. 1, 2. Entonces después cuando expresan el cálculo de energía, cuando ponen Q23 sabemos qué es lo que están representando. Cuando ponen Q43 sabemos lo que están calculando. Pero el diagrama les va a ayudar muchísimo. Acostúmbrense a usar el diagrama y se les va a facilitar. Ahora y más adelante, si ustedes empiezan a entender esto, después en termodinámica van con la cabeza un poquito más floja, es más fácil asimilarla. Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda sobre estos problemas, aprovechando que estamos repasando? Había recibido consulta por correo, pero bueno, ya les respondí de todos. Si me quedó alguien pendiente de responder, me avisa o me vuelve a escribir y veo cuál es la duda en particular. Por parte, Rubén, no tenemos nada, era la única aclaración. Más que agregar, digamos, un poco aclarar, digamos, un poco, vos hablaste de los estados termodinámicos, ¿no es cierto? De que a la termodinámica no le importa tanto el camino, sino, digamos, el estado final e inicial. Nosotros vamos a ser ingenieros, entonces a nosotros, como ingenieros, sí, de pronto nos importa cómo es el camino, ¿no es cierto? Pues, esto porque no es lo mismo tener una caldera de baja presión que una de alta presión. Y o sea, no solamente hay aspectos de eficiencia energética, sino también aspectos económicos, digamos. Así que
Esta es un poco la diferencia, o sea que ustedes tienen que tener en cuenta los conceptos de la termodinámica, pero también después van a ir viendo en el transcurso de la carrera por qué usar una caldera en algunos casos de baja presión, aun cuando requiera más energía para producir vapor, y no usar una de alta presión, ¿no es cierto? Como sería la impresión que puede convenir en este caso, ¿no es cierto? Claro. Pero eso quedará para las materias posteriores, digamos. Sí, después en evaporadores también vamos a ver Después si vamos a ver conviene en una evaporadores. de alta o una de baja para calefaccionar, por ejemplo. Acá también tiene No para mucho que ver a generar qué presiones uno necesita usar el vapor, ¿no es cierto? Claro. Y como dice Rubén, a la termodinámica no le interesa si el calor se pierde al ambiente, y si se pierde se va. A nosotros sí, porque tenemos que pagarlo después, pero a la termodinámica no le interesa el estado inicial y final. Si se pierde, se perdió. Pero al ingeniero le interesa porque el calor, la energía que se perdió hay que pagarla. Así que, bueno, era eso una aclaración para ampliar un poco lo que vos estabas diciendo, ¿no es cierto? Ok. Bueno. Por mi parte no hay nada más. Bueno. Los grupos que tienen que exponer la clase que viene, por las dudas, manden un par de días antes la presentación o el material que tengan, aunque no esté bien presentado, no sé la versión final, pero manden para que peguemos una leída, para que miremos y poder orientarlo un poquito. Bueno, entonces, no. Vemos la semana que viene, digamos. Tengan una buena semana. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Buena semana. Chao, profe. Chao, profes. Chao. Profes.